Bueno, ya nos vamos conectando a este vivo. Ya en un par de minutos vamos a tener la presencia de Mateo Rubio para poder conversar con él. Así que, bueno, esperamos, ya que es el primero que estamos haciendo desde Básquet Total, que pueda servir para que tengan un rato de básquetbol dentro de toda esta situación, en que bueno, obviamente todos extrañamos el poder ir a la cancha, el poder tener partidos, pero bueno, siempre intentamos darle todo lo que hay de información, lo que se puede en cuanto también a entretenimiento. Y bueno, en este caso, con lo que va a ser la participación de Mateo Rubio, poder tener una nota más que interesante con un entrenador de primer nivel que conoce muy bien Uruguay porque estuvo acá, pero que además hoy en día está trabajando en lo que es divisiones formativas de Barcelona, donde también tiene un jugador uruguayo, como es el caso de Agustín Ubal. Y bueno, sobre todo eso, poder estar charlando en unos minutos. Así que bueno, vamos a esperar que se vaya sumando la gente y también que, que entre Mateo para poder conversar con él. Bueno, Mateo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro, muchas gracias por este tiempo, este, esto que fuimos armando en la semana y la idea es, bueno, poder conversar un poco para presentarlo a la gente que se va sumando, a los pocos que puedan no conocerlo. Mateo Rubio Díaz fue entrenador de Truville, año desde 2012-2013 y temporada 2013-2014 también, ¿verdad? Sí, 2 temporadas, sí. Te veo yo con la remera de básquet total y te veo a ti con la de Truville. Con la de Trubil y con la de la baranda, Excelente, la barra de... Una de las barras de Trubil y muy amigos míos. excelente. Bueno, también tuvo un pasaje por la selección, sobre todo eso conversaremos y también sobre su presente en lo que es el Barcelona. Toda la gente que se va prendiendo, obviamente pueden participar a través de las preguntas, iremos siguiéndolas en la medida posible y especialmente en la última parte intentaremos hacerle la mayor cantidad de preguntas posibles de las que nos hagan llegar todos bueno, a esta altura ya no sé si son lectores, televidentes, bueno, lo que sea. Esto nos ha cambiado bastante. Y bueno, sobre eso quería empezar conversando contigo, Mateo. ¿Cómo estás viviendo este momento tan particular? Bueno, pues con la preocupación lógica, ¿no? Por parte de todos. Aquí llevamos desde el día 13 de marzo confinados en casa todos. Ujú. Desde hace una semana ya incluso solo hay supermercados y temas de salud. Todo lo demás, la gente está todo el mundo en su casa. Y hoy mismo se ha dado la noticia de que seguiremos así hasta el 26 de abril, ¿no? Entonces, Hasta claro, el 26 de abril estarán, mínimo, mínimo mínimo. seguro así, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, primero las preocupaciones personales, ¿no? De salud, la familia, las personas mayores que lo están pasando mal. Y luego, pues bueno, lo que se refiere al baloncesto, pues trabajando desde casa, con el club, con los jugadores, gracias a todas estas aplicaciones, ¿no? Que también uno se tiene que poner al día porque no las domino demasiado, Claro. pero haciendo reuniones con los jugadores, con los compañeros del club para seguir activo e intentar aprovechar al máximo este momento. Excelente. Bueno, sobre eso nos vas a contar ahora en un ratito, pero ya que estás con esa remera puesta y que además, bueno, la semana pasada fue el aniversario de Truville, quería empezar por ese lado, por preguntarte, ¿cuáles son los recuerdos que más tenés de ese pasaje que tuviste por Uruguay? Bueno, primero de todo, dar un recuerdo y un abrazo fuerte y toda la fuerza a Álvaro, presidente de Trubil, que sé que Nos está sumamos a eso. hospitalizado y desde aquí transmitirle toda la fuerza y ánimo posible, ¿no? Y Ujú. después, pues los recuerdos son muchos, sobre todo a nivel personal, a nivel humano, ¿no? Baloncesto también, lógicamente, ¿no? Pero hice un grandísimo grupo de amigos allí, me recibieron con los brazos abiertos, tengo relación con muchísimos de ellos, muchos de ellos, por suerte, me han podido venir a visitar,
Ojalá pueda ir yo también a visitarles pronto y sobre todo las relaciones personales, ¿no? Es lo que te quedas. Algunos jugadores también que han venido a jugar a España o que han venido puntualmente y he podido pues contactar con ellos. Eso es lo más importante, ¿no? Al final, nuestro trabajo, por suerte, nos permite conocer a gente de muchos lugares del mundo, ¿no? Y poder, en mi caso, pues, conocer otro país, ¿no? Y aprender allí. Y lo importante es que te quedes con eso, con el factor humano. Luego, a nivel de baloncesto, pues muchísimas cosas, muchísimos recuerdos, ¿no? Pero lo más importante para mí es lo otro, el baloncesto es secundario. Excelente. Y también tuviste un pasaje por la selección, como decíamos en la presentación, que fue un poco raro, porque fue primero como asistente técnico con Pablo López y después con un proceso que empezaba y que también quedó como medio en el aire, digamos. Sí, de hecho ayer sé que hay un grupo de entrenadores que están haciendo reuniones de baloncesto a través de alguna plataforma y ayer me pude unir antes de ayer para escuchar a Pablo, Para escuchar ayer a Pablo. de Camiña, el otro día Matías Nieto y pude saludar a Pablo que me hizo mucha ilusión. Sí, fue una cosa extraña, ¿no? Porque me nombraron seleccionador, teníamos que ir a jugar un torneo de sur, el torneo se suspende, no recuerdo por qué motivo, entonces yo no renuevo con Trubil y no vuelvo a tener noticias de la selección. Entonces, bueno, pues tuve el cargo, pero nunca ejercí. Y me hablabas recién bueno, de ese grupo de entrenadores, me habían comentado que estuviste participando en esa charla justamente con Pablo López, y también de ese pasaje por Uruguay en lo que es la relación con los entrenadores, ¿qué te quedó? O sea, que además de los vínculos, digamos, de afecto, también que a nivel de básquetbol, ¿qué te dejó el intercambiar con entrenadores uruguayos también? Bueno, muchas veces me gusta mucho que me lo preguntes así, porque muchas veces me lo preguntan al revés. Digo, bueno, entonces aquello que hacías, que jugaban muchos jugadores, ¿qué? Y para mí eso no era la novedad. Para mí la novedad fue lo que yo aprendí allí, ¿no? Y primero aprendí mucho de la gente del club, del Cone, de Marcelo Besio, que era el profe, de Nico Arregui, de Juliano Rivera, que también estuvo ayudándonos la primera temporada. De ellos fue de quien más aprendí. Después del malogrado Alejandro Glick, también en la Ajá. selección de Pablo López, tuve una relación con Esteban Yaquinta, con muchos entrenadores, ¿no? Entonces aprendí mucho a ver el baloncesto de una manera a lo mejor más competitiva de la que yo estaba acostumbrado. Porque aquí en Europa o en España, al menos en aquel momento, en diferencia a lo que se hacía en Uruguay, pues era muy importante el proceso del equipo, ¿no? Cómo el equipo iba creciendo día a día, cómo ibas incorporando gente de las formativas del club. Eso es un valor muy importante aquí en Europa, ¿no? O en España. Ujú. Entonces allí de repente, pues todo esto fue bien hasta que llegaron los playoffs, a los 2 años. Y los playoffs, de repente todo cambiaba, ¿no? Y era competir por competir, ¿no? Entonces, pues yo no estaba preparado para eso, ¿no? Mi mentalidad era otra, era más importante el proceso que el resultado final, ¿no? Y tuve que aprender y adaptarme, pero me fue muy fácil porque los jugadores desde el principio estuvieron completamente predispuestos. Entonces, yo creo que fue una simbiosis muy buena. En el caso de, bueno, justamente Trubil es una vez más este año quien marca también nuevamente el poder tener jóvenes de la casa, una rotación más larga. ¿Seguís la Liga Uruguaya? ¿Venís viendo más o menos la temporada? ¿Y qué ves en el básquet uruguayo hoy en día? ¿Lo ves parecido? ¿Ves cambios? Bueno, sigo más los resultados que el hecho de ver los partidos, ¿no? Ajá. Porque por diferencia horaria, y luego con todos los partidos que puedes consumir aquí, ¿no? Euroliga, Liga CB, los propios de mi liga, pues a veces no tienes tiempo para ver. Sigo más los resultados, las plantillas, veo los jugadores que se van moviendo, el movimiento de entrenadores, y sí que mi grupo de amigos, el grupo de WhatsApp de la baranda, pues leo los comentarios que van haciendo y sé que Germán está haciendo un grandísimo trabajo allí. Sé que están muy contentos con el equipo, que el equipo juega un baloncesto moderno, un baloncesto rápido, con 10 11 jugadores en rotación. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Cada vez el baloncesto se juega más intenso. Entonces, es muy difícil que un jugador pueda estar intenso más de 6 7 minutos seguidos, ¿no? O al menos intenso y tomar decisiones buenas, porque claro, tú puedes ir muy rápido, pero empezar a cometer errores, ¿no? Entonces, creo que para esto es muy importante que el jugador, que tener una batería de jugadores que te permita cada 6 7 minutos ir renovándolos, ¿no? Y así el jugador también que mandas al banquillo, que sientas, él sabe que va a volver a tener otra oportunidad, ¿no? Y es muy fácil entrar y salir del campo. Excelente. Me quiero ir un poco a tu presente y a lo que pasó después de tu pasaje por Uruguay y después vamos a volver a unir todo, digamos. ¿Cómo fue tu carrera después de Uruguay? Que bueno,
Sabemos que hoy en día estás en Barcelona, pero no sé si fue un pasaje directamente o si hubo otras cosas en el medio. No, no, soy muy malo situando las cosas en el tiempo, ¿eh? Voy a necesitar concentrarme un poco. Sí, después de mi pasaje en Uruguay, pues aquí no tenía trabajo y en el club de mi ciudad, San Feliu de Llobregat, que es una ciudad colindante con Barcelona, nada, en 10 minutos estás en el centro de Barcelona, había un club con el Club Baloncesto San Feliu, que su parte femenina era la parte del Barcelona femenino. Y entonces, pues bueno, yo no había entrenado nunca femenino. Bueno, sí, el primer equipo que yo entrené cuando tenía 16 años era de chicas, pero Ujú. nunca más había entrenado femenino. Entonces, pues conocí al presidente, conocí a gente de la junta directiva y me propusieron pues entrenar aquel equipo, ¿no? El Barcelona femenino. Lo entrené durante 2 temporadas, conseguimos el ascenso a segunda división y luego llegó la oferta de la parte masculina del Fútbol Club Barcelona, en la que ya llevo 2 temporadas. Bien, y Barcelona obviamente es un club que a todos los que lo miramos desde lejos, como que bueno, llama mucho la atención. Eh, Contame un poco sobre la filosofía que hay en el club y un poco cómo es vivir el Barcelona con todo lo que tiene desde adentro. Bueno, es trabajar con los mejores medios a nivel, no sé si mundial, porque NBA es otro mundo, pero quitando la NBA, pues es poder trabajar con los mejores medios. Piensa que mi equipo sub-18, juvenil, son 12 jugadores de 7 nacionalidades diferentes, ¿no? Pues Ujú. un uruguayo, como sabéis, un ucraniano, un inglés, un senegalés, un macedonio, un mexicano. Bueno, no es fácil tampoco para ellos, ¿no? Integrarse así. Luego todos los jugadores, o la mayoría de ellos, excepto los catalanes, residen en la Masía y estudian en la Masía, es decir, viven prácticamente allí dentro, ¿no? Entonces, la filosofía, primero de todo, es formar personas, ¿no? O sea, no solo formar deportistas, sino formar personas con unos valores, ¿no? de, de generosidad, de esfuerzo, de compañerismo, etcétera, etcétera. Y luego la filosofía del club, pues reclutar talento, intentar... Lo único que nosotros no podemos entrenar es el talento. Esto se tiene o no se tiene, ¿no? Tú puedes Ujú. mejorar el físico, puedes mejorar el bote, puedes mejorar el tiro, pero el talento lo trae el jugador per se, ¿no? Entonces lo que hace el club es reclutar el mejor talento que puede a nivel mundial y ponerlos a entrenar, ¿no? Entonces, es una maravilla poder trabajar ahí, claro, por el tipo de jugadores que tienes y porque tienes todos los medios. Incluso te pregunto por el club es uno solo, digamos, en todos los deportes, no solamente el básquetbol, sino también los chicos de formativas que viven allí en la Masía se van también vinculando con chicos de otros deportes. No sé si los planteles de primera división también, si vas cruzando con Luis Suárez o con Messi por los pasillos o cómo es ese día a día. Bueno, el primer equipo de fútbol, aunque entrena al lado nuestro, pero claro, pues te puedes imaginar que aquellos van con una protección, que no los ves pasar a Luis con el termo y con el mate, pero lo ves pasar un momento, ¿no? No te dan mate, no No, te convida con el mate. no tienes la oportunidad de pedírselo. Los primeros equipos en su profesionalidad pues están un poquito pues en un búnker casi, ¿no? Es lógico y normal, ¿no? Por temas de Obviamente. seguridad, etcétera, ¿no? Pero sí que tienen acercamiento sobre, por ejemplo, los jugadores de primer equipo sí que vienen a entrenar a la ciudad deportiva y ahí tienen algún momento para compartir un poco con nuestros chicos, ¿no? Pero sí que es cierto que la filosofía un poco es global, ¿no? El método de trabajo entre el básquetbol, piensa que tenemos básquetbol, fútbol, fútbol sala, hockey y balonmano. Entonces, el método de trabajo, dentro de que cada deporte tiene su característica, pues es parecido. Por ejemplo, los profes, los preparadores físicos, un año pueden estar, no suele pasar, ¿eh? También es lógico, ¿no? Pero un año pueden estar en básquetbol y el año siguiente pueden estar en fútbol sala, ¿no? Porque toda la metodología de trabajo del club es transversal a todos los deportes, ¿no? Es una manera de trabajar y no se trabaja o se intenta que no se trabaje muy diferente en función de qué deporte sea. Ajá. Bueno, para la gente que se va sumando, que vi que había subido un poco el número, les recordamos que estamos con Mateo Rubio Díaz, entrenador de las formativas del Barcelona, que es precisamente lo que estamos hablando, ex entrenador de Truville, como dice su remera. Y justamente me hablabas de eso, de esa coordinación. Y dentro del baloncesto te pregunto si eh, hay una coordinación institucional entre lo que es en cuanto a estilo de juego, el estilo de básquet que se busca desde el primer equipo hasta bueno, los más chiquitos que se van formando. En lo que es formativa, sí. El club tiene un senior B de jóvenes
Luego tiene el U18, U16, U15, U14, U12 y U12. Estos 6 equipos. Estos 6 equipos sí. La manera de trabajar es la misma, conceptos parecidos que van aumentando en función de la edad, estilo de juego, estilo de defensa, etcétera, etcétera. Primer equipo, pues claro, nosotros nos fijamos mucho en algunas cosas del primer equipo para incorporarlas. Pero es que los trabajos son completamente diferentes. O sea, el trabajo de las formativas es preparar a los jugadores. El trabajo del primer equipo es buscar el rendimiento. Entonces, lógicamente, ellos van a ir en función del rival que tengan o en función del equipo que tengan o si Mirotic está lesionado o si no está lesionado. Nosotros no. Nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar a nuestros jugadores y si un día tienes un chico lesionado, pues lo tienes, no pasa nada. Sigues con los demás, ¿no? O si enfrentas a un rival de unas características las que seas, pues no las tienes que tener en cuenta. El trabajo es el de la mejora de nuestros jugadores. Y el primer equipo, lógicamente, su objetivo es ganar cada partido. Está claro. Tuve la suerte de ver unos cuantos especialmente de los torneos que juegan a nivel internacional, como fue bueno, el Adidas Next Generation, en la fase de grupos, como fue también el torneo del Hospitalet. Y me sorprendía eso que decías hace unos minutos hay una especie de selección de todo el mundo, de diferentes países, de tener un jugador senegalés corregime tú, pero como 2 metros 16, y Hugo Bachi si no estoy mal, bueno, jugadores sudamericanos como el caso de Agustín, también un mexicano, un colombiano, un interno inglés. ¿Cómo es el trabajar así con ese nivel de reclutamiento y cómo se hace para reclutar así también? Bueno, el club es muy grande y tiene muchísimos departamentos. Y la gente que se encarga de reclutamiento, pues solo se encargan de eso, ¿no? De detectar ese talento, etcétera. Como te decía, la primera premisa es intentar encontrar lo que tú no puedes enseñarles. Pues ese don o ese talento que el jugador tiene para practicar básquetbol, ¿no? Después, ¿cómo lo haces? Bueno, pues no es fácil a veces, ¿no? Porque el jugador inglés, pues lógicamente, pues puedes hablar con él en inglés, pero el jugador senegalés, claro, pues un poquito de francés, pero el ucraniano, ¿qué haces? Si no habla inglés, ¿En no qué? habla, el ucraniano no, de momento no lo tengo, ¿no? Pero sí que es muy potente la parte de formación académica del club. Esta parte de la Masía, que no sé si es conocido internacionalmente lo que es la Masía. La Masía sería como una casa antigua catalana, no sé cómo definirlo comparado con Uruguay, no sería una chacra, sería un poquito una casa donde trabajaban los campesinos, esto es una masía, una Ujú. casa de piedra grande, ¿no? Que era la originaria antiguamente donde vivían los jugadores del Barcelona. Ahora esto lógicamente es un edificio moderno, pero donde la parte académica es muy importante. Que todos los jugadores que vengan aprendan castellano, catalán y los que no conozcan inglés también que aprendan inglés y que sigan estudiando su bachillerato o lo que les toque, ¿no? Entonces, toda esta gente que trabaja en la Masía es la que más ayuda en la integración de estos chicos, ¿no? Pero luego, lógicamente, cuando llevas un equipo U18 de 12 chicos, como hablábamos, que están lejos de sus familias, pues ya no solo eres entrenador. Eres un poquito tutor, padre, no amigo, porque no puedes serlo, pero consejero. Tienes que estar pendiente de muchas cosas, cómo le van los estudios, si echa de menos a la familia, si no echa de menos a la familia. Bueno, es más que básquetbol, es la formación integral de la persona. Por ejemplo, ahora que ellos están en sus casas confinados, pues 2 veces a la semana nos reunimos, les damos actividades, les preguntamos cómo están, porque a veces tienen una relación más fácil con nosotros que con sus propios padres, ¿no? Y a veces nos cuentan a nosotros los problemas que en su casa no cuentan, ¿no? Entonces la responsabilidad es muy grande. Tengo una pregunta de Juan Maleria que le hace allí en los comentarios, un compañero de Básquet Total, que nos dice, ¿cómo describirías el estilo de juego de Barcelona? O sea, ¿cuál es el estilo? ¿Cómo describís a lo que buscan jugar? En el primer equipo lo puede ver todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, no buscar rendimiento en el primer equipo, todos los primeros equipos, ¿no? Ayer lo comentaba Pablo López. Vas a jugar en función de los jugadores que tengas. No hay más para buscar rendimiento. En formativas lo que se busca es bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, un poco en general. Primero de todo, máxima exigencia. Es decir, por ejemplo, el interno inglés que comentabas antes, ¿no? O el jugador senegalés de 2,16. Pues si a este jugador senegalés le pusiésemos dentro de la pintura a defender allí quieto, pues seguramente para él sería muy fácil y muy difícil para el rival. Pero él no mejoraría. Él tiene que salir a defender lejos del aro, si hace falta.
Y cuando el equipo rival juega un pick and roll, pues él tiene que aprender a defender muy agresivo, lejos del aro. Y a lo mejor entonces eso no es bueno para ti como equipo. No eres competitivo, pero es que tiene 17 años. Y él tiene que aprender a hacer todas estas cosas. Entonces, lo primero sería máxima exigencia y no especular. Lo segundo es, nuestro estilo de juego siempre intenta promover el talento. Es decir, si tienes que tener normas, lógicamente, tienes que tener jugadas y sistemas de juego, pero que promuevan el talento. Por ejemplo, el caso de Agustín Ubal. Agustín Ubal juega de base con nosotros. Entonces él, para jugar de base, él no es un base armador. Pero da igual, nuestro objetivo es intentar que él lo sea. O intentar que él sea mejor jugador porque pueda jugar en esa posición. Y él está ya en 2 metros prácticamente. Entonces, claro, defender a bases más chiquitos que él le es un problema. No importa. Él tiene que aprender a defender toda la pista, presionar todo el tiempo. Entonces, el estilo un poco sería ir a máximos para que el jugador esté preparado para lo que le pida cualquier entrenador cuando llegue a senior, al rendimiento. Perfecto. Eh, Justamente me hablaste de las dos cosas que te quería hablar en las próximas preguntas, que es primero de talento. Entonces, ¿qué buscan en cuanto a talentos? O sea, ¿o qué definís como talento bueno, para poder decir un chico de 13, 14, 15 años es un potencial jugador de Barcelona? Yo creo que hay tres talentos, ¿no? Uno es el talento físico, que esto, pues bueno, antes decíamos que no se puede trabajar el talento. Ninguno de estos tres se puede trabajar. O sea, el talento físico es medir 2,16. Medir 2,16 y ser lo veloz que es este jugador. O el talento físico es Agustín Ubal, muy coordinado midiendo 2 metros. No solo es una cuestión de tamaño, ¿no? Sino también de potencia. Pero como tú decías, en un chico de 13 años, pues un chico a los 13 años que mide casi 2 metros se mueve con mucha dificultad. Pero tú sabes que él va a medir 2,10 y tiene un talento físico aquí, ¿no? Otro talento es el talento mental, que este es difícil de averiguar, pero casi todos los jugadores que el Barcelona contrata o ficha vienen a un periodo de prueba siempre, donde la prueba no es solo hacer cosas en la cancha, sino reuniones con los psicólogos del club, reuniones con el entorno del jugador para detectar un poquito el talento mental que este jugador tiene, si es competitivo, si se va a adaptar a estar lejos de su familia, si va a ser capaz de superar la frustración, todo este tipo de cosas, ¿no? Y el último, pero no más importante, seguramente el más importante, sí, aunque sea el último, es el talento técnico. ¿Qué es el talento técnico? Pues aquel jugador que le ves que hace las cosas muy fácil, que anota fácil, que pasa fácil, que durante un partido ves que se adapta a lo que está sucediendo, que le ves en el mes de enero y luego le ves en el mes de marzo y ya notas que ha mejorado algo, que no juega ansioso, le ves en cancha que está jugando tranquilo, que no le afecta mucho si la anterior acción ha sido buena o mala, porque él técnicamente es bueno. Yo creo que es la parte más difícil, ¿no? Detectar el talento técnico. Pero bueno, por suerte, como decíamos antes, el Barcelona tiene un departamento de mucha gente que miran muchos partidos de todo el mundo y que se encargan de intentar detectarlo. Bueno, y me nombraste un par de veces ya a Agustín Ubal, que es el jugador uruguayo que hay en Barcelona. Sí, nos lo preguntaban en los comentarios. Tú sos su técnico en el U18, en el Junior de Barcelona. Y contame un poco, ¿cómo lo viste a Agustín, como tú decías, creo que fue por febrero o marzo del año pasado, cuando fue a probarse y seguramente creo que lo habrás conocido allí, por lo menos personalmente? ¿Y cómo lo ves hoy en día, o hasta hace un mes que estaban allí? Ya inserto en la realidad del Barcelona y pudiendo entrenar y jugar diariamente a ese nivel. Sí, bueno, primero quería decir que eh, es normal, y yo he sido yo el primero que lo he nombrado varias veces, ¿no? Es normal que desde allí pues, se quiera hacer un seguimiento muy grande a los jugadores jóvenes que salen al extranjero, ¿no? Ujú. Pero a veces, alguna vez, recuerdo, no recuerdo ahora quién, la verdad, pero algún medio de Uruguay pues me quiso entrevistar en ese sentido y yo dije, bueno, que tenemos que ir con mucho cuidado, ¿no? Y yo he sido el primero yo que lo ha nombrado, lógicamente, ¿no? ¿De quién vamos a hablar, no? Pero tenemos que ir con cuidado porque para el jugador o para su entorno, pues él ha ido a Barcelona a jugar al baloncesto, como cientos o miles de jugadores van a jugar a Europa. Entonces, Ujú. lo bueno que tiene Agustín es que tiene la cabeza muy bien amueblada. Es un chico que tiene muy bien y su entorno los pies en el suelo. Porque saben que esto es una experiencia de vida, que la tienen que disfrutar, pero que esto no significa, esto no te garantiza nada en el futuro, ¿no? Entonces, por eso muchas veces a mí no me gusta mucho hablar de los chicos menores de edad,
porque parece que al hablar de ellos generas unas expectativas, ¿no? Pero bueno, por eso quería hacer este primer matiz, ¿no? Entonces, ¿cómo le vi a él cuando vine? Pues como todos cuando vine el primer día, nervioso, pero él mostró un carácter ahí, porque no entrenó con el juvenil, sino que entrenó con el equipo B, con chavales U20. Volmaro y Y, compañía, para que se ubique la correcto, gente. correcto, un Bolvaro, etcétera, etcétera. Y el tío se puso ahí a entrenar, ¿no? Entonces, esto fue una buena demostración de aquí estoy yo y no me importa nada, ¿no? Eh, Después, ya cuando se incorporó, pues bueno, un chico muy acostumbrado a entrenar bien, eso dice mucho de su club, en este caso Malvin, pero que aquí queríamos que jugase en la posición de uno, que era una posición en la que él no estaba acostumbrado, y lógicamente, pues esto necesita un proceso, ¿no? Y luego, creo que la diferencia en general, yo creo que Malvin, por lo que sé, trabaja mucho la técnica individual, y sobre todo conociendo a Pablo. Pero en general, aquí se trabaja, yo creo que más la técnica individual. Y al principio le costó un poquito, lógicamente, el primer cambio, ¿no? Yo recuerdo cuando fui a entrenar a Trubil, un día me preguntó un jugador, coach, ¿cuándo hacemos básquetbol? Digo, ¿pero cómo? Digo, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Digo, llevamos entrenando todos los días. Dice, no, pero básquetbol. Bueno, ¿esto qué es? Dice, no, 5 contra 5, partido. Claro, aquí yo no hago mucho 5 contra 5. No es habitual aquí hacer 5 contra 5. Entonces yo creo que él a lo mejor, más acostumbrado a hacer un básquetbol pues, de 5 contra 5, de situaciones más reales de juego, pues lógicamente, como a todos, le costó un poquito adaptarse a trabajos un poquito más concretos, ¿no? Pero ahora mismo está perfectamente adaptado, yo creo que muy contento, pero sobre todo, bajo mi punto de vista, nosotros encantados con él. Bueno, muy bien. Justo ahí me mencionaste el tema bueno, de Malvin, no, no lo digo sino por Malvin en sí, sino por los clubes de origen, que muchas veces aquí está esa discusión de que el chico se vaya o que se quede, tanto en el medio local, de bueno, chicos que vienen de clubes que no están no trabajan tanto a nivel de formativas, ir a clubes de primer nivel uruguayo, como también los que se van de Uruguay a otros niveles, como fue el caso de Agustín. ¿Pasa lo mismo en España o en Europa de tener esa sensación de que los equipos más poderosos o más grandes les roban, les quitan potencial a los jugadores a los equipos más humildes? Sí, también pasa, también pasa. A lo mejor no pasa en el Barcelona porque la diferencia entre el Barcelona y el resto de clubes es tan grande, ¿verdad? Pero entre clubes de un nivel por debajo del Barcelona, pues pasa mucho eso, ¿no? Que pues un club se lleva un jugador de otro club, entonces, bueno, estas peleas normales, ¿no? Yo siempre he pensado que cada país, primero de todo, es diferente, ¿no? Y es diferente lo que pasa aquí con lo que pasa en Uruguay, y no hay que compararlo. Pero sí que tengo que reconocer que cuando yo estaba en Uruguay y descubrí que un jugador hasta los 23 años pertenecía al club, pues a mí es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo creo que si un chico pertenece a alguien, como muchos a su padre y a su madre, ¿no? Entonces, Y a los 23 ya es discutible. a los 22 ya seguro que no. Entonces a mí es algo que me sorprendió. Es verdad que es algo que me sorprendió porque, bueno, pues jugadores como cuando yo estuve allí, pues jugadores de 19 años debutando en primera, pero como son del club, pues claro, pues a lo mejor no ganan el dinero que gana otro que has tenido que fichar a otro lugar, ¿no? Entonces esto, bueno, pues, ¿qué voy a opinar yo? Si estuve allí 20 meses, ¿no? Muy poco tiempo, pero te reconozco que me sorprendió, me sorprendió. Aquí un jugador, en general, cuando termina la temporada es libre. Un jugador de Un fútbol. chico, un chico también, un chico de 16, 17 años, cuando termina la temporada es libre. Es libre. Sobre todo si él paga por jugar. Si él paga su cuota por jugar. Otra cosa es que yo como club, como es el caso del Barcelona, trae a un jugador y le paga los estudios, le paga la comida, le paga la vivienda. Entonces, ya tenemos un acuerdo. Ya veremos por cuánto tiempo el acuerdo. A lo mejor firmamos un acuerdo de 2 años, de 3 años. Este es otro tema. Se firma un contrato con las condiciones que sea. Correcto. A lo mejor no es un contrato profesional, pero sí es un acuerdo. Yo Ujú. te formo, te doy la vivienda durante 3 años. Y durante 3 años no te puedes ir, o si te vas, nos indemnizarás con lo que sea. Pero si mi hijo juega a fútbol actualmente y yo pago porque mi hijo juega a fútbol, cuando termine el año, si mi hijo no está contento, pues yo me iré. A mí me parece de sentido común. Pero aquí, allí,
no soy quien para opinar de lo que pueda pasar allí. No, pero es bueno conocer. Te hago una pregunta así cortita que hizo alguien en los comentarios, me pareció muy graciosa. ¿Joaquín Suejeres o la Bomba Navarro? ¿Dónde? Porque Y no. si en Truville, yo no sé qué opinaría la gente de Truville. Yo creo que mucha gente de Truville te diría Joaquín de Zubajeres. Porque Joaquín, Seguramente. al igual que la Bomba Navarro aquí, trasciende, ya no es un jugador, es algo más, ¿no? Es su padre, que en paz descanse, presidente, el alma del club, la imagen de él sobre la canasta celebrando, sentado encima del aro celebrando, es icónica, ¿no? Entonces, bueno, pues como jugadores son jugadores bastante diferentes, pero como personalidades, seguro que para Truville, sin duda, porque he estado allí, es mucho más importante la de Joaquín que la de la Bomba. Fue Leandro Mayo el que hizo la pregunta. Lea, estoy leyendo a la medida que puedo los comentarios que van pasando. Así, Lea Mayo, un compañero de la página que hacía esa pregunta, así que muchas gracias por la respuesta. Y volviéndote al día a día, ¿cómo son los entrenamientos de Barcelona? Tú me decías que entrenan bastante más y bastante más en lo que es técnico individual. He tenido alguna charla con Agustín también que me ha contado un poco de su día a día. Contanos un poco cómo es también en cuanto a, bueno, equipo de trabajo, carga horaria, instalaciones, me imagino, como decías, del mejor nivel europeo. Bueno, nosotros entrenamos de mañana porque ellos estudian de tarde. Entonces entrenamos por la mañana los 5 días de la semana, de lunes a viernes. Luego tenemos la competición doméstica, la competición local el fin de semana y solemos tener un día de descanso. Entonces, por esas mañanas va cambiando un poquito el trabajo, ¿no? Pero lo habitual sería que hiciesen 1 hora de trabajo físico y luego 2 horas de cancha, más o menos, ¿no? Pero esto va variando. Por ejemplo, los lunes, pues los lunes hacemos grupos de trabajo. Hay un grupo que está haciendo un trabajo de tiro, hay otro grupo que está haciendo un trabajo individual técnico, otro grupo está haciendo un trabajo físico y aquí se van rotando, ¿no? Bueno, pues esto ya son matices, ¿no? Pero el tema sería que se trabaja mucho mmm, el futuro del jugador, podemos decir, ¿no? Entonces, para eso lo tienes que hacer de una manera individual, apoyándote en imágenes de vídeo, filmando al jugador en el entreno, el jugador luego se observa, etcétera, etcétera, ¿no? Muy, no hay nada extraordinario. Al final, lo único que tú puedes hacer por el jugador es poner las manos así, no sé si me ve, ¿no? Para que él ponga el pie y ayudarle a subir para arriba, ¿no? Pero el que tiene que poner el pie y el que tiene que trabajar cada día es él. Y lo que intentamos que ellos sean muy conscientes, porque hay veces que ellos dicen, oh, es que estoy cansado. Bueno, pues el día que tú estás cansado, hay otro jugador en el mundo que aunque esté cansado está entrenando. Entonces, al final es una decisión personal del jugador. Ellos han apostado, no voy a decir su vida a jugar baloncesto, porque tienen que estudiar. Por desgracia, el deporte depende de tu cuerpo y mañana te puedes, toco madera, romper la rodilla y terminas tu carrera, ¿no? Entonces, hay que estudiar, pero la competencia es bestial. Y hay muchos jugadores que quieren tu lugar y que pagarían mucho dinero por estar donde tú estás, ¿no? Entonces, el tema es trabajar siempre duro, trabajar siempre duro. Y el jugador que quiere más, se le da más. Y el jugador que quiere trabajar más, pues vamos a trabajar más con él. Pero intentar inculcar esta mentalidad de entrenar siempre. Me hablabas de filmar, de trabajar individual, del que jugador que quiere más se le da más. ¿Cuánta gente tenés a disposición para poder darles eso? O sea, tu staff, me imagino que debes tener otros asistentes o distintos roles para poder trabajar con el plantel. Bueno, tenemos un preparador físico, un kinesio, creo que le llaman en Uruguay, un fisioterapeuta, Ujú. un entrenador ayudante y un delegado que también es entrenador y a veces nos ayuda también. Al final también tenemos que trabajar nosotros. O sea, yo no voy a la cancha o al entrenamiento y me voy. Yo además luego ayudo al equipo B. Luego si tengo que entrenar con un jugador individual me quedo y lo hago. O sea, por suerte me puedo dedicar a lo que me gusta, ¿no? O sea que el cuerpo técnico pues sí, está muy bien, pero no muy diferente a lo que pueden tener algunos equipos de primera división en Uruguay, por lo que tengo entendido. Sé que las comparaciones son odiosas, pero justamente como tú conociste el medio uruguayo, que creo que no ha cambiado tanto en estos años, ¿por dónde crees que pasan las mayores diferencias? ¿Es más por infraestructura, por el nivel de los planteles, competencia interna, metodología de trabajo? ¿Dónde están las principales diferencias en cuanto a la formación de jugadores? Bueno, la opinión que yo tengo no es solo la mía, sino de lo que escucho de entrenadores de allí, ¿no? Que para mí son referentes, ¿no? Antes he nombrado a Pablo, pero puedo nombrar a Esteban, hay muchísimos, ¿no?
Yo creo que al final es muy difícil jugar una liga profesional sin ser profesional, ¿no? Entonces yo recuerdo, no sé si pasará ahora, pues que había equipos que sus jugadores no todos eran profesionales, o que no todo su staff técnico era profesional. O el otro día comentaba Richard Pereira en una de estas charlas que salía de su trabajo, aparcaba el auto y iba a arbitrar unas finales de playoff, creo que era, ¿no? Claro, entonces es muy difícil una liga profesional sin que sus componentes sean profesionales, pero esto no hay que ser muy inteligente para verlo, ¿no? Entonces, cuanto más se crezca profesionalmente, mejor va a ser la liga. Cuanto más se crezca profesionalmente, ya no voy a decir todos los entrenadores de formativas, pero al menos un director técnico general de las formativas, pues todo esto va a permitir que el baloncesto crezca en Uruguay, en Cataluña, en España y en cualquier lugar del mundo. Justamente Ramiro Mazula, que es un entrenador acá de Uruguay, está conectado y me decía que te mandáramos un saludo, que él estuvo allí contigo trabajando en algunos entrenamientos. También pasa mucho eso también de que los entrenadores uruguayos buscan también, bueno, en España en muchas clínicas y eso para poder seguirse formando. Eh, Contame un poquito más en eso que hablamos, el tema de cuánta importancia le das a la competencia interna, o sea, el tema del torneo tanto en calidad de partidos como en cantidad de partidos, que es algo que muchas veces se discute acá en Uruguay. ¿Cuántos partidos al año juega un chico en Junior de Barcelona, por ejemplo? Claro, nosotros tenemos un problema porque en la liga doméstica, que es una liga que dura todo el año, juegas un partido por semana, claro, tanto el Barcelona como el Juventud de Badalona, pues en general somos bastante superiores al resto de equipos, ¿no? Ujú. También está Manresa, que es un buen equipo, pero en general pues tienes el 80% de los partidos que juegas los ganas muy cómodamente. Ujú. Y esto no es bueno a veces para la formación del jugador, ¿no? Porque él a veces piensa que está haciendo las cosas bien y no es que las esté haciendo bien, es que tu equipo es mejor, por lo que decíamos, porque reclutas de todo el mundo, ¿no? Y a veces nos enfrentamos a equipos que juegan mejor baloncesto que el nuestro, pero nosotros ganamos. ¿Por qué? Pues porque somos más altos o más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que con un partido por semana sería ideal, sería suficiente. Es más importante entrenar bien que la competición que puedas tener. Pero como nos pasa esto de que muchos partidos los ganas por mucha diferencia de puntos, intentamos jugar 2 partidos o 3 partidos al mes contra equipos de categoría senior que nos pongan en más dificultades. O sea, intentamos perder. Jugar partidos donde perdamos, jugar partidos donde al jugador las cosas le salgan mal para que aprenda a seguir jugando aunque le salgan mal o para que sea consciente de sus carencias, ¿no? Por eso también jugamos torneos internacionales como el que tú nombraste, la Adidas Next Generation, el torneo Hospitalet o en algunos otros lugares de Europa, ¿no? Para que vivan la experiencia de jugar internacionalmente, aunque muchos de ellos ya juegan con la selección de su país, pero sobre todo para perder, sería el resumen, para enfrentarte contra gente como mínimo igual que tú, porque es muy difícil mejorar, sobre todo a estos chicos a esta edad, les es muy difícil ver sus carencias si no las evidencian, porque en el partido pues se ven superados o no consiguen hacer lo que quieren. Ya entrando en la recta final, Manu Hit, Manuel Martínez, también compañero de Basket Total, te pregunta, ¿cuál fue el principal cambio que implementó España para convertirse en una potencia mundial en los últimos 15 años? Es que esto es universal, ¿no? Se ve clarito. Piensa, Inversión. aquí en España, al menos esta es mi opinión y creo que es una opinión general, ¿no? No solo en baloncesto, en motos, en Fórmula 1, en tenis, en fútbol. Las Olimpiadas de Barcelona 92 hicieron que desde el año pues, 86, más o menos, se hiciese una gran inversión económica en infraestructura, en formación y en centros de alto rendimiento. Entonces, eso, pues, no solo para el 92, sino a finales de siglo, en el 98 y el 99, dio como producto entrenadores muy bien formados, muchas infraestructuras para cualquier deporte y muchos deportistas que estaban en un régimen profesional o en centros de alto rendimiento. Entonces, eso creó una cultura que se ha mantenido hasta hoy. Entonces, yo creo que al final, nos guste o no, todo es inversión económica. Lo que decíamos antes, ¿no? Tener profesionales. Tener La profesionales. inversión generó la cultura, digamos. Claro, la inversión te permite poder hacerlo y como lo puedes hacer y te das cuenta que da resultados, entonces la gente empieza a creer en ello. Pero yo recuerdo, yo hablo muchísimo aquí en España de Marcelo Besio.
de su manera de trabajar. Estaba, Muchísimo. estaba prendido el Cone, lo vi conectarse hace un ratito. Pues saludos y abrazo grande, Cone. Aprendí muchísimo de su manera de trabajar. Pero claro, él, o igual estoy contando cosas personales, me va a disculpar. En aquel momento no podía dedicarse solo a Trubil, porque tenía que hacer otras cosas. Porque también, primero, porque tenía sus ambiciones personales de seguir creciendo en su empresa, pero porque no podía hacer otras cosas, el Cone. Entonces, claro, si tú, o yo mismo, ¿no? Yo soy entrenador, pero no puedo dedicarme el 100% del tiempo a ser entrenador, pues porque económicamente no llego y entonces tengo que tener un segundo trabajo. Pues ya mi calidad como entrenador disminuye. Es así, porque no le dedico el 100% del tiempo. Entonces, yo creo que el cambio que hubo aquí a nivel deportivo en general fue gracias a la inversión económica que se hizo a finales de los 80 y a principios de los 90. En esa misma línea que decías, también aquí pasa que por un tema económico muchos entrenadores tienen que dirigir como mínimo tres categorías de formativas o a veces tres categorías de formativas más un femenino y ser ayudante en la mayor, o ha pasado incluso de entrenadores de dirigir las seis categorías de formativas. Eso obviamente va en contra de la calidad de trabajo. Claro, recuerdo que Augusto Pons me contaba, ¿no? Que entrenadores, lo que tú dices, que todas las formativas las entrenan ellos. Me parece increíble. O sea, es de un desgaste. O sea, bueno, es verdad que hay entrenadores muy trabajadores y muy capaces de hacer esto, pero es lo que tú dices. Yo no puedo estar 6 horas en la cancha entrenando. Un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Entonces, ¿por qué lo hago? Pues para tener un sueldo y poder dedicarme a ello. Es lícito. Y el problema no es de quién lo hace, el problema es de quién lo paga. Que debería pagar suficiente a cada uno de los técnicos, pero claro, para esto hay que darle valor. Corrígeme, hay 3 extranjeros ahora en la liga, ¿no? Correcto. Claro, hay lugar para 2 uruguayos. Entonces, claro, sí. Es un problema. Porque, Y claro, cubre las carencias con jugadores extranjeros. justamente, y el tema de los jugadores extranjeros capaz que golpea mucho en ciertos puestos, en los puestos en donde es más necesaria la estatura, por ejemplo, en alero y los jugadores internos, hay cada vez menos jugadores nacionales. Justamente en esa línea, tú me decías, con tres jugadores extranjeros hay lugar solo para dos nacionales en el quinteto titular. ¿Cómo se hace para estirar las rotaciones, para que en un equipo jueguen 9, 10, 11 jugadores, que pasa muy poco acá en Uruguay? Y en tus equipos obviamente pasaba, lo vimos en Trubir en su momento acá. Yo siempre digo que en Trujillo pasaba porque podía pasar. O sea, porque primero porque habían esos jugadores. O sea, yo muy listo no soy, pero tonto tampoco. Yo no iba a poner a Nando Cáceres o a Manu si no podían jugar. Ellos tenían 17 años, sí, pero es que podían jugar. Lo primero tienes que poder hacerlo, tienes que mirar al banco o tienes que ver durante la semana que tus jugadores pueden hacerlo. Si vamos a decir, si el 6, 7, 8, 9 y 10 tiene un nivel muy bajo, pues nadie se va a disparar en el pie, ¿no? Pero es muy importante, por eso, cultivar las formativas, ¿no? Después, no es hacerlo por gusto, como te decía antes, no es yo voy a jugar con 10 porque me gusta, sino porque si tú juegas intenso y tú vas al máximo, el jugador te pide el cambio. O sea, es el jugador el que necesita descansar. Si tú vas al máximo, si tú no vas al máximo, que está muy bien, yo tengo 43 años, pero al ritmito este te aguanto 15 minutos seguidos, ¿no? Pero claro, si me haces correr, te aguanto un minuto. Entonces el baloncesto creo que va en la dirección de máximos esfuerzos, ¿no? Pero lo que decías de los internos, Houston, me parece que ha sido Houston, ha renunciado a jugar con internos. Pero juega con tiradores. Bueno, al final juega con jugadores. Entonces el tema es, claro, lógicamente, si yo decido jugar solo con jugadores perimetrales y tú apareces con dos internos de 2'10 que has contratado, claro, el rebote lo vas a dominar. Pero yo puedo ser valiente y decir, bueno, pues a lo mejor el ritmo lo domino yo. Entonces a veces en todas partes se generan unas sinergias. Bueno, esto se hace así, pues ¿por qué se hace así? Bueno, pues se hace así, que sepamos que es un acto voluntario. Yo no digo que esté bien o mal, pero que es un acto voluntario hacerlo, ¿no? Opciones siempre hay y justo lo demuestra. Justamente te iba a preguntar antes de terminar si para vos viene primero el huevo o la gallina. O sea, muchas veces discutimos eso en este sentido. O sea, ¿es necesario tener jugadores jóvenes para darles oportunidad o es necesario darles oportunidad también para ver si tenemos jugadores? ¿Cómo se da ese orden? Porque es
a veces parece que, bueno, capaz que los mismos chicos que hoy juegan con un entrenador, con otro quizá no jugaban, entonces es solamente el tema de los pongo porque están prontos o quizá, bueno, hay estilos de juego o formas de dirigir en donde quizá un plantel de 6 7 jugadores le es suficiente también. Claro, yo creo que mm, aquí me preguntan muchas veces, Mateo, ¿tú piensas que tal jugador del equipo juvenil puede jugar en ACB? Digo, no sé, cuando lo pongan lo veremos. No hay otra opción. O sea, tú pones a jugar a Nando Cáceres y lo hace mal, bueno, pues segunda oportunidad. Y lo hace mal, pues tercera oportunidad. Se terminan las oportunidades. Si lo hace mal, no lo hace mal. Es que igual no puede, es que igual no es capaz, ¿no? O sea, a ver, lógicamente esto es desde fuera. El entrenador que está cada día con los jugadores ve el nivel que tienen. Pero muchas veces tenemos miedo de poner al jugador a jugar porque es joven. Sí, ser joven no es malo. No, es que no tiene experiencia. Bueno, ¿y cómo va a tener experiencia si nunca le pones? ¿No? Entonces yo creo que todos los entrenadores que yo conocí en Uruguay, todos los que yo conocí personalmente, de ir a poder charlar con ellos, todos les gustaba poner a jugar a los jugadores jóvenes. Entonces yo no creo que el entrenador no quiera. Yo lo que creo es que las formativas, pues a veces podrían trabajar un poco mejor al jugador joven. Y ya te digo que no es una opinión que yo tuviese, porque yo no tengo ni idea de lo que pasa en otros clubes, sino por lo que otros entrenadores me han ido comentando, ¿no? Pues bueno, pues las formativas de Malvin hacían un trabajo excelente, las formativas de Big One un trabajo excelente. Cuando yo estaba allí, lo que yo pude ver, las formativas de Trubil, cuando Glick estaba en defensor me hablaba maravillas del trabajo que hacían allí. Bueno, y, ¿y estos clubes sacan a jugadores jóvenes o no? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, Claro. a lo mejor no hay grandes secretos más que trabajar, ¿no? Para cerrar, y bueno, después vemos si hay alguna pregunta de la gente, te quería preguntar, sacándote un poco de la cancha y de todo esto que venimos hablando, ¿qué extrañas de Uruguay? ¿Qué cosas se extrañan de esos años, bueno, viviendo acá en Montevideo, cerca de Trujillo? Lo primero de todos los amigos, lógicamente, toda la gente que conocí allí. Y luego yo era una persona aquí muy distante, ¿no? Porque yo recuerdo que yo no llegué a Montevideo, yo llegué a Trinidad. Es verdad. Yo llegué a Flores, a trabajar en Flores. Entonces yo llegué a trabajar en Flores y el primer día que voy a la cancha entraron 20 gurises, que yo no sabía lo que eran los gurises, y me dieron un beso, todos los 20, al entrar. Y a mí, que yo aquí, por cultura, pues yo a un amigo mío un abrazo nunca le daba la mano. Y luego llego a Montevideo y la gente te abraza. Entonces, ese calor de la gente, que la gente te abrace, te toque, te invite a su casa, un asado, eso es maravilloso. Y eso hay muchísimo que aprender nosotros de ustedes, ¿no? Porque que la gente esté cercana, te quiera apoyar, te quiera abrazar, esto es maravilloso y es algo que, por desgracia, aquí no sucede. Hablamos de hace un rato de Agustín Oval, pero también te quiero preguntar por otros uruguayos que juegan en España. Nos pregunta Juan Maleria, Fittipaldo, Granger, ¿qué opinión tenés de ellos? Bueno, el conocimiento que tengo yo de ellos es el mismo que podéis tener vosotros, ¿no? De verlos, no, no tengo contacto, no. Entonces, bueno, en el caso de Granger, pues yo creo que además nunca en mi vida he hablado con él. O sea que lo que veo desde fuera, sé que el pobre está sufriendo muchas lesiones, muy mala Lesiones. suerte, le deseo lo mejor. Y en el caso de Bruno, pues sí lo pude conocer en la selección y me alegro mucho por él, porque es una persona, él y su familia, absolutamente maravillosa. Entonces, todo lo bueno que le pase es poco, porque es una persona absolutamente fantástica. Bueno, ya llegando ahí a la recta final, quería, bueno, primero que nada agradecerte, agradecerle obviamente a toda la gente que está prendida y a que lo va a ver también después. Y bueno, dejarte que puedas cerrar tú, que puedas decir el mensaje que quieras. Obviamente de nuestro lado, apelar a que la gente se quede en casa y que se cuide, especialmente en esta semana, como sabes, acá en Uruguay que empieza la semana de turismo y que la tentación a veces de salir es mucha, es importante cuidarse y quedarse en casa. Y bueno, buscaremos otras formas como estas de que la gente se pueda entretener desde casa. Pero bueno, te dejo la palabra para cerrar, agradeciéndote ya muchísimo por este rato. No, yo agradeceros a vosotros
y aprovechar la oportunidad que, bueno, pues que no la tuve antes, de agradecer pues a todos estos entrenadores que he nombrado, ¿no? Y a muchos que, pues que ahora por lo que sea, pues sus nombres no han salido, ¿no? Todo lo que yo aprendí de baloncesto de ellos en Uruguay, todo lo que aprendí de la liga, todo lo que aprendí del país, al final yo os aseguro que vine aquí con muchísimas más cosas de las poquitas que yo pude dar allí, ¿no? O sea que el agradecimiento es mío, el aprendizaje es mío. Y luego decir que, bueno, por desgracia, aquí parece que les llevamos una semana de ventaja con el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, que no cometan el error que hemos cometido aquí, de no darle importancia, que la gente se cuide mucho, que cuidemos a las personas mayores, que se queden en casa, que sean muy precavidos, porque aquí, por desgracia, hay mucha gente que lo está pasando muy mal y esto se puede alargar, ¿no? Entonces, quédense en casa, tengan mucho cuidado, no piensen que esto es broma y desearles lo mejor para el futuro. Bien, para terminar, un bonus. Roberto y Álvaro que escriben en los comentarios dicen que hagas el cuento de los dos pollos, a ver si te acordás. No, 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 ya lo no sé. sé, no sé a qué te estamos comprometiendo, no sé de qué estamos Ah, hablando, pero no, no, esto es un cuento de uno de los amigos de Uruguay, pero el que tiene talento para los cuentos es el Chopo, es otro, no soy yo. O sea que re- nos, va- eh, renuncio a intentarlo porque sería un fracaso absoluto. nos van a dejar con la intriga. Vamos a tener que ir a buscar. ¿A quién tenemos que ir a buscar para que nos lo cuente? Al ¿Dijiste? Chopo. Bueno, vamos a ir a buscarlo para completar esto, para la versión escrita de la nota, para poder tener esa anécdota. Va a ser importante. Bueno, Mateo, muchísimas gracias, muchas gracias por este tiempo. Ojalá, como decías, que bueno, que todo salga bien, tanto allá en España, acá en Uruguay, en todas partes. Y bueno, que pueda volver la pelota a picar, que puedan volver a entrenar normal, Agustín a ir a España a entrenar con ustedes y a jugarse partidos y a retomar la liga y a toda a la vida normal. Muchísimas gracias, Mateo, y bueno, a las órdenes para lo que precises. Siempre es un gusto charlar contigo. A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias y muchas gracias a toda la gente que